en tu Instagram y ahí cuando pusiste una foto, cuando saliste en la serie Malinche, Ajá. ahí escribiste un texto muy largo que fue para mí muy interesante porque claro, ¿no? O sea, como los españoles, como los alemanes, tenemos como una historia, digamos, que no está libre de manchas, ¿no? Y dijiste, creo que en el post dijiste que sí, como aprendiste como muchas cosas y así. Mi pregunta es, en España, ¿cómo qué enseñan acerca de todo el tema de la conquista Mm. de América? ¿Qué enseñan en la escuela? ¿Es tema? ¿No es tema? ¿Cómo es? Desgraciadamente no enseñan, no dan ese punto de ¿No? vista. Yo aprendí, Colón descubre América en 1492 y luego un grupo fueron haciendo barullo por ahí. Pero no se habla de lo que provocó todo eso, del sufrimiento del pueblo, no se habla. Y de hecho hay como una enseñanza muy sesgada con eso. Es Ujú, como... Entonces yo al llegar aquí entendí más ujú. en qué consiste, ¿vale? Entonces me leí ahí las cartas de Bernal, entendí un poquito, y al meterme Las dentro de... cartas de Bernal. Bernal era uno de los Ok. conquistadores, entonces, pues bueno, fue narrando cómo fue la odisea para llegar, ¿no? Y bueno, entendí más el concepto, todo lo que le había pasado, todo el daño que habían hecho los españoles, porque de verdad allí hay gente que, bueno, que se siente como orgullosa Ujú. de este... De hecho, bueno, nuestra fiesta nacional es el día en que Colón descubre América, ¿vale? Ah, ok. Sí, sí, entonces hay como una cosa así como de patria y que yo no estoy... O sea, a ver, esto es algo que pasó hace mucho tiempo y pues yo ya nací hace 43 años, o sea que pero no me gusta celebrar esas cosas porque porque esto también pasa en la actualidad, las Ujú. guerras, las conquistas desde ahora, no estoy orgulloso de eso. Pero también entiendo que bueno, pues que fue una situación pues bélica donde al final, desde entonces hasta ahora pues se mezclaron mucho las culturas, Claro. hubo muchísima mezcla y ahora pues somos una mezcla de todo. Pero si me preguntas qué es lo que nos enseñan en España, desgraciadamente muy poco. Y es una pena porque estas cosas no se pueden repetir en Sí. la actualidad. O sea, no se y siguen pasando. Hay guerras en el mundo que tienen que ver con eso. Y bueno, eso al llegar aquí tuve que estudiar sobre qué es Claro. exactamente lo que había pasado y entender a profundidad las luces y sombras también Claro. de todo ese conflicto. Sí, yo lo pregunto también porque a veces a mí me comentan, como saben, como que en Alemania, bueno, hay algunos que me dicen, no, es que a mí me lavaron el cerebro. A mí me lavaron el cerebro en la escuela, pero ¿por qué? Son personas muchas veces que defienden todo lo de relacionado al Tercer Reich, etcétera, y dicen, no, es que ya luego los gringos, etcétera, los lavaron el cerebro a Ah, ustedes y ahora miren dónde está Alemania ahora, está bien chiquito, pero era un poder y todo el pueblo era unido, o sea, como, ¿no? Y realmente no es así, o sea, depende un poco del profe también, o sea, no de, pero yo he tenido la suerte de tener profes muy buenos que nos dieron como herramientas analíticas y nos dieron las fuentes, simplemente y ya con esas herramientas íbamos analizando, ¿no? Pero sí me saca a veces un poco de onda de leer como comentarios así, ¿no? Otros dicen, no, qué bien que hablan extensamente lo que Alemania hizo en el pasado, pero pues sí, siempre existen esos dos polos, ¿no? Como a algunos, pues no les gusta incluso, como sí. pues yo las veces que he hablado del pasado de Alemania o la historia de Alemania en mis programas, sí, no falta la fracción de las personas que me comentan eso, ¿no? Para empezar, las guerras ya son deplorables. O sea, el ir a matar a otras personas, ya eso, ya no, a mí ya no va conmigo. Y ya luego, sí que hay mucha gente también en España, igual que lo que comentas, que está súper orgullosa de que España no se ponía el sol. En España no se ponía el sol. ¿Y qué mal? Si usted no salió del pueblo. ¿Qué más le da que dónde sale el sol? El sol sale en su montaña, Sí, ¿sabes? Y bueno, sí, hay mucho de
falta de cultura también y falta de visión, y también como que siento que también es una manera de manipular, Sí, de muy manipulación cabrón. política Sí, también. sí, sí. Es que si no fuera por estos, tú ahora podrías irte, podrías andar por el mundo y que sin que el sol se pusiera, pero si usted no va a salir del pueblo. O sea, Sí, hay como, como mucha... Sí, es una manipulación política también. sí, como ese nacionalismo que engrandece, justo como tú dices, al güey del pueblo que pues sí, no, o sea, yo también soy del pueblo, ¿no? Pero, o sea, como el típico que nunca salió de ahí y bueno, chambea en lo mismo desde hace 40 años, pero de repente como le inculcan algo, oh, wow, güey, yo soy la mera verdura del Sí. caldo, ¿no? Porque yo soy perteneciente a tal pueblo. Al pueblo que sí. O sea, no digo que el patriotismo en sí es malo, o sea, por ejemplo, ahora en México me gusta que sean muy, muy orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Porque, pues sí, justamente yo viví como lo contrario en Alemania, pero a lo que me refiero es como, justo como dices, como cuando ya hay una agenda política atrás que nomás está como medio lavando el cerebro a las personas para que se puedan sentir grande en algo porque no lograron nada en su vida, ¿no? Claro, es que yo siento también que hay que diferenciar entre, o sea, defender tu pueblo, que yo sí, por ejemplo, yo me considero muy gallego porque es mi cultura, viene de ahí mi cultura. Entonces, yo quiero defender lo mío. O sea, es como quiero defender que se hable gallego, que se defiendan los valores, la cultura gallega, que no sé cómo defenderlo bien. Pero eso está bien, o sea, siento que, pero hay que ser abierto, o sea, no significa, Claro. defender lo tuyo no significa ir a por lo del otro, Ujú. ¿sabes? Es como, o sea, yo creo que defender y sentirte también parte de un grupo es bueno, Pues ¿vale? sí, es Es identidad como, al la final. identidad es necesaria, porque, por ejemplo, yo cuando voy a mi casa con mi familia, me relajo muchísimo, de repente, entonces como que hago toma tierra, dice, ok, yo de aquí vengo, aquí esto soy, pero ahora vamos al mundo, ¿sabes? Es como... Y siento que está bien esto, saber dónde eres, defender tu tierra, defender exactamente de dónde eres, pero sin ser avasalladores y pensar que los demás tienen que ser como tú.